Hemos estado viendo hace algunos minutos el concierto de Lenny Kravitz, los días anteriores con diversos conciertos que se están dando en nuestro país y además también festivales de música que lo que busca es empoderar la industria musical tanto peruana como extranjera. Es por ello que justamente en esta oportunidad vamos a hablar de un encuentro interesantísimo, Encuentro Internacional de Actores de la Música. Es la primera edición y va a reunir a distintos expositores internacionales con el objetivo justamente de potenciar ese sector en nuestro país. Para poder entender un poco de qué se trata este encuentro, nos encontramos con Ilian Gómez, quien es representante de esta importante iniciativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ilian, explícanos un poco cómo surge la idea de contar con un encuentro de este tipo. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Primero quería comentar que Corriente es un evento impulsado por Selvámonos. Selvámonos es un festival que ya llega a su 10ª versión, como bien lo comentamos hace un poco. Y justamente, digamos, como esta experiencia que tiene Selvámonos y de los 10 años que ya llevan en el camino y el recorrido musical, ha identificado una necesidad y es justamente darle un poco más de fuerza y potenciar la industria musical. Entonces nace este espacio que es Corriente, el Encuentro Musical Internacional de Actores de la Música, que trae invitados internacionales, trae invitados nacionales y que va a estar del 3 al 6 de abril aquí en Lima. Bueno, ¿y cómo está estructurada esta programación? Porque claro, imagino que van a ser mesas de trabajo, mesas de diálogo sobre las distintas aristas que tiene la industria musical como tal en nuestro país, que es bastante compleja. Como bien sabemos, no tenemos una industria muy desarrollada, pero vamos en camino a hacerlo. ¿Cómo se ha estructurado en esta oportunidad? Bueno, justamente hay como varios ejes de trabajo. Uno son la parte de talleres y fortalecimiento académico, otra parte es el eje de networking. Digamos que la idea es invitar un poco a personas que están involucradas en la industria musical, desde emprendedores, desde artistas de la música, desde, digamos, encargados de la programación cultural en diferentes como ejes o diferentes lugares en Lima y en otras partes del país. La idea es como juntar a toda esta industria musical para que un poco darle este fortalecimiento a Corriente. Aparte de esto que te mencionaba, que son los talleres y los conversatorios, hay también una parte de networking y asesorías como de mentoring, que la idea es como colocar de un lado a la gente que está buscando ser representada como artistas y del otro lado a la gente que está programando estas partes en otras industrias culturales. Entonces es buscar esta comunicación entre ambas partes y fortalecer la industria musical, que es el objetivo principal de Corriente. Bueno, hace unos momentos compartíamos una información interesante, ¿no? De acuerdo con la Federación Internacional de Industria Fonográfica, hay un hecho que realmente muchos quizás no somos conscientes de eso, pero Perú es el país con mayor crecimiento en consumo musical de la región. Ustedes desde Selvámonos, ¿qué diagnóstico han podido establecer a partir de las distintas ediciones que se han llevado ya durante 10 años? Bueno, es un ejercicio interesante porque Selvámonos, digamos que puede ser pionero en empezar a como aglomerar la industria musical y empezar a hacer festivales, como traer en distintos personajes de varias partes, pero a lo largo de los años hemos visto que ha crecido un montón y entonces como que cada año vemos que más gente se suma a hacer programación de festivales, cada vez vienen más artistas internacionales y esto es bien interesante porque este es como uno de los objetivos que la organización tiene. Bueno, el crecimiento del streaming también es una gran herramienta, ¿no? Sí, por supuesto, esto es cierto y es interesante que esto pueda estar pasando en Perú. De hecho, estamos como analizando cómo comunicar también desde diferentes plataformas, no solamente de televisión y los canales como tradicionales, sino justamente en otras plataformas como internet o en las páginas web, las sesiones streaming, y la idea finalmente es que todas las personas tengan acceso a la información, ¿no? Que eso es lo principal. Quizás nos podrías ahondar un poco en esta suerte de programadores que van a llegar. Son DJs seleccionados quienes van a mostrar su trabajo frente al público internacional, nacional. ¿Cómo ha sido? ¿Bajo qué criterios se han elegido a estos representantes? Bueno, ha sido desde, digamos, un trabajo conjunto también con varios lugares aquí en Lima, desde la Alianza Francesa de Lima, el Espacio Fundación Telefónica,
Digamos que varios ejes nos hemos unido a hacer esta programación. Y básicamente el inicio es en traer no solamente gente que está involucrada con la música directamente, sino que está involucrada en el sector. Es decir, gente que ve, por ejemplo, el video mapping, gente que ve otras áreas de la música que también son relevantes. Por ejemplo, la parte gráfica en un disco. Es cierto que son, digamos, que involucra distintos sectores también, exacto, ¿no? Son disciplinas. Ejes, exacto, son ejes, digamos que lo que buscamos es tener como un eje de personas como de multidisciplinar. Entonces, no solamente que sea embarcado la música, sino la parte de videomapping, los visuales que hay detrás de un escenario, montaje, producción. Entonces, digamos que ahí podemos hablar de varios, digamos, personajes que traemos. Una de ellos, por ejemplo, es Ondine Benetier de la Logotech, que es como una agencia que solamente ve producción audiovisual para música. Entonces, como que nos puede dar un poco la experiencia de cómo hacer videos o videoclips para artistas. En otra parte, por ejemplo, que traemos es a Christine Semba del WOMEX de Europa, que es uno de los principales encuentros, digamos, a nivel mundial de música. Entonces, esta es justamente la visión, ¿no? Digamos que el primer punto para la programación es que sea como multidisciplinar y que tratemos de abarcar todos los ejes en que rodean la bueno, y es transversal musical también, ¿no? Porque la sí, industria claro. de la música compete a distintas disciplinas también. Finalmente, se habla también de un festival Parada Lima. ¿De qué se trata? Por supuesto. Bueno, el Festival Parada Lima es un festival que lleva su sexta versión. Digamos que en sus inicios ha sido este lugar para digamos, descubrir nuevos artistas musicales. Entonces, este es el cierre de Corriente y es el día sábado 6 de abril. Entonces, nada, primero que todo para invitarlos a que asistan, a que vayan y descubran también nuevos artistas musicales. Hay bastantes cosas interesantes acá y sobre todo que hemos, digamos, tenido mucho en cuenta que haya una equidad de género en el line-up y que eso ha sido como muy interesante para nosotros también como organización lograrlo. Va a estar Renata Flores, que es una artista peruana muy importante y que está recién como trayendo estas líneas de trap quechua. Entonces, nada, es la invitación de la Parada Lima, que es el cierre de Corriente. Bueno, hay importante trabajo que se viene haciendo desde el sector privado, desde las iniciativas como Selvámonos, y también interesante señalar, por ejemplo, que este es el segundo año que a través del Ministerio de Cultura se van a dar incentivos para las industrias culturales, entre ellas la música. Si es que tu forma de hablar no nos engaña, eres colombiana, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ves la situación, si tendrías que hacer un paralelismo entre lo que sucede en Colombia a nivel de industria musical y lo que sucede en nuestro país a partir de la experiencia de Selvámonos? Bueno, esto es un buen punto. Creo que lo hemos discutido bastante también desde mi llegada a la organización. Claramente, digamos, en Colombia, digamos, hay un poco más de desarrollo y más de incentivos desde la parte del Estado, pero también estoy hace unos 3 años acá, 2 años, y ha crecido mucho desde que llegué. Entonces, esto es bien interesante, que no solamente el Estado esté apoyando las industrias culturales en un eje, por ejemplo, como es el cine, sino que empiece un poco a abrirse a todas las artes, ¿no? Y esto ha crecido, exacto, esto ha crecido desde hace 2 años y creo que se mueve muy rápido. O sea, a comparación de Colombia, digamos, hemos empezado a ver un crecimiento desde antes, pero también en esos 2 años que he estado acá ha crecido supremamente rápido y creo que es importante, sobre todo, comunicarse. Y este es como uno de los objetivos de Corriente, no solamente que todas estas entidades estén aisladas, sino que se puedan unir, ¿no? Exacto, y que podamos mirar la programación, en que no se crucen las fechas, que todos estemos como en la misma sintonía. Bueno, finalmente, Ilian, ¿qué te parece? Esta es una invitación al público, ¿dónde se pueden conseguir las entradas y también las sedes donde se va a desarrollar este importante encuentro internacional? Claro, por supuesto. Vamos a estar del 3 al 6 de abril en varios, digamos, lugares de Lima, en Alianza Francesa, en el Espacio Fundación Telefónica, en el Instituto Italiano de Cultura. Nada, pueden acceder a la acreditación PAC Pro para que tengan acceso a todos los talleres y conversatorios. Importante mencionar que hay descuento para estudiantes. Tenemos aliados de la Universidad Continental y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Entonces, busquen la página www.selvamonos.org/corriente, busquen la programación y agéndense para poder tener acceso a toda esta formación que queremos hacer por la industria musical del Perú. Bueno, muchísimas gracias, Ilian Gómez, representante de Corriente, que es el primer encuentro internacional de actores de la música que va a tener un espacio importante para conocer experiencias de lo que sucede también en otros países a partir de invitados internacionales. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en otra edición.